Hola, espero que estén bien. Arrancamos nuestra sexta clase de Historia de Bolivia. ¿Sí? Hoy vamos a tocar un tema relativamente cortito, que es la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Y como siempre, lo que nos interesa de cada clase principalmente son los objetivos de cada clase, ¿no? Que son las cuestionantes planteadas, que ya lo estamos viendo en pantalla. Bien, arrancamos con la clase de hoy. Recordamos un poquito, la anterior clase habíamos hablado sobre los presidentes de Bolivia y habíamos llegado hasta el presidente Adolfo Bolivian, ¿sí? Entonces, ¿quién sucedió en la presidencia a Bolivian? Fue el presidente Hilarión Daza, quien tomó el gobierno a través de un golpe de Estado. El año 1878 se dio una de las sequías más graves en la historia de nuestro país, bajo la presidencia evidentemente de Hilarión Daza. Sequía que trajo problemas económicos, a esto se le unió la peste, ¿sí? Y lógicamente al existir estos problemas, el hambre también estuvo presente. Ante esta situación y para paliar la misma, el gobierno de Daza decidió imponer un impuesto de 10 centavos por quintal de guano y salitre exportado. Por lo que durante su gobierno se inicia la Guerra del Pacífico. ¿Sí? Entonces un dato bastante importante, chicos, es que durante el gobierno de Hilarión Daza inicia la Guerra del Pacífico. ¿Sí? Pregunta de examen por si acaso. De esta manera nos vamos al inicio de la guerra. Pero ¿cuáles fueron las causas de la misma? La razón por la que una región tan inhóspita como Atacama se convierte en motivo de conflicto fue la evidencia de su riqueza, que se refleja sobre todo en la presencia de guano y salitre, que eran explotados por compañías salitreras extranjeras. Por lo que el gobierno de Daza decide imponer un impuesto de 10 centavos a la mencionada compañía, para poder hacer frente a la situación de crisis que nuestro país estaba atravesando en aquel entonces. Entonces podemos mencionar entre las causas la riqueza del territorio boliviano en el desierto de Atacama y el impuesto de los 10 centavos como excusa. Ante esta situación, Chile decide el camino de la agresión hacia nuestro país e inicia su invasión. Entonces, como decíamos, los chilenos deciden invadir nuestro territorio. Un 14 de febrero de 1879 se produce la invasión de Antofagasta. ¿Sí? Ojo con ese dato. 14 de febrero de 1879 se produce la invasión de Antofagasta, siendo el primer territorio boliviano invadido. Los habitantes de Antofagasta vieron en el horizonte el humo de los barcos de guerra, del blindado Cochrane y la corbeta O'Higgins, que se sumaba al blindado Blanco Escalada que ya se encontraba en puerto hace varios días antes. El prefecto boliviano de Antofagasta carecía de efectivos para encarar la defensa. Los chilenos obligaron a abandonar la ciudad a funcionarios bolivianos y al mismo prefecto. Hay un detalle importante en este caso. De los 6.000 habitantes de Antofagasta, 5.000 eran chilenos y solo habían 600 bolivianos en aquel territorio y el resto pertenecían a distintas nacionalidades. Por lo que la invasión fue aplaudida por los habitantes de Antofagasta. 2 días después, el 16, los chilenos tomaron el centro minero de Caracoles. Al no existir líneas telegráficas en nuestro territorio, la noticia de la invasión llegó mediante una carta redactada por el cónsul boliviano,
Manuel Granier, el cual se lo encomendó a un chasqui llamado Goyo, mismo que llegó a La Paz en 5 días. Es por eso que recién el 25 de febrero entregó la carta al presidente Daza, quien convocó a los bolivianos a tomar armas para defender la integridad de nuestro territorio, nuestra soberanía y nuestra independencia. Lastimosamente para nosotros, el ataque llegaba en un pésimo momento para Bolivia. Una inclemente sequía, como ya lo habíamos mencionado al inicio, el año 1878 había generado desabastecimiento en los mercados, hambruna, peste y gran mortandad entre nuestros pobladores. De esta manera, los chilenos continuaban su avance sobre nuestro territorio. Es en donde se da la heroica defensa de Calama. El 21 de marzo continuó la ofensiva chilena apoyada en la fuerza de su escuadra marítima principalmente y se produjo la toma de Cobija y Tocopilla. En Calama, dentro del territorio atacameño, se organizó la defensa al mando de Ladislao Cabrera, apoyado por el prefecto Severino Zapata y un contingente de tan solo 135 hombres. Por su parte, los atacantes chilenos que venían de Tocopilla eran 544. Los defensores se parapetaron en varios puntos de las afueras de la población y resistieron valientemente los ataques de la caballería chilena bajo la enérgica conducción de Cabrera. La agresión se concentró en el puente Topáter sobre el río Loa. Después de repeler un par de ataques, el grupo en el que estaban Eduardo Avaroa, quien es considerado el máximo héroe civil de Bolivia, Juan Patiño y Saturnino Burgos, intentó un contraataque. Pero la superioridad chilena arrasó a los defensores, quedando herido en la garganta Eduardo Avaroa, quien se negó a la retirada y enfrentó a un contingente de más de 100 soldados chilenos. Disparó y mantuvo a raya a los atacantes hasta que se acabaron sus municiones. Los oficiales chilenos le intimaron a rendirse y el hombre respondió con la frase que lo llevó a la inmortalidad que ya todos conocemos. Posteriormente, 2 disparos le cegaron su vida. Perú entra a la guerra. Recordemos que durante la presidencia de Agustín Morales se firmó una alianza secreta entre bolivianos y peruanos. En honor al tratado secreto que se firmó entre Perú y Bolivia el año 1873, Perú ingresa oficialmente a la guerra como aliados nuestros. Es en este interín que se dan las bases chilenas. ¿En qué consistían estas bases chilenas? Chile pretendió poner a Bolivia en contra de Perú, para lo cual encomendó al boliviano Gabriel René Moreno llevar las bases chilenas al presidente Daza, es decir, poner en conocimiento del presidente. El presidente, al leer que Chile pretendía que Bolivia se alíe con los chilenos, rechazó estas bases. Es importante también mencionar y recalcar que Pisagua fue el primer punto del territorio peruano atacado por las tropas chilenas y el primero que contó con la defensa de las tropas aliadas bolivianas. Entre los episodios más polémicos de la Guerra del Pacífico se encuentra la llamada retirada de Camarones. El presidente Daza personalmente encabezaba a 2.000 hombres para ir a reforzar a las tropas aliadas en las proximidades de Iquique. Un 11 de noviembre de 1879 inicia su marcha en pleno día bajo el sol abrasador del desierto, llevando vino en vez de agua para su trayecto. Un dato interesante. 4 días después, en el punto denominado Camarones, los soldados se encontraban agotados y desmoralizados. Es por ello que un 16 de noviembre de 1879 se decide
emprender la retirada de Camarones, siendo uno de los episodios más polémicos de la participación boliviana en la mencionada guerra. Entre otros de los episodios más cuestionados de nuestra historia se encuentra la división errante. Daza ordenó al general Campero organizar una división, la quinta, para apoyar operaciones en el desierto. Sin embargo, el general Campero se tardó en conformarla, recorrió más de 1000 kilómetros sin ningún sentido ni apoyo real a la causa aliada. La errática ruta de la división de Campero es uno de los episodios más oscuros de la guerra. Vámonos a la caída del presidente Daza. El episodio de Camarones había sellado la suerte del presidente Daza, por lo que miembros de la cúpula de su ejército organizaron un golpe de estado en su contra, dejando la presidencia un 28 de diciembre de 1879. El final de la guerra, la batalla del Alto de la Alianza. El nombramiento de Campero como presidente provisional el 19 de enero de 1880, realizado por la precaria junta instalada en La Paz tras la caída de Daza, coincidió con uno de los momentos más dramáticos de la República: la pérdida de nuestra costa marítima y el fin de la guerra para Bolivia. La batalla del Alto de la Alianza se inició un 26 de mayo de 1880. El objetivo chileno era Tacna y para ello había preparado un ejército de 19.000 hombres. Las fuerzas bolivianas, en alianza con las fuerzas peruanas, sumaban 12.000 efectivos, entre 6.500 peruanos y 5.500 bolivianos. El episodio más destacado fue la intervención heroica de los Colorados de Bolivia, quienes hicieron retroceder 3 veces al ejército chileno. Sin embargo, el ataque final de los invasores terminó por desmoronar cualquier aspiración de victoria por parte de los defensores, y Tacna cayó en manos chilenas al caer la tarde. La batalla del Alto de la Alianza selló la suerte de Bolivia. Las fuerzas comandadas por Campero emprendieron la retirada hacia los Andes. Esa fue la última batalla de la Guerra del Pacífico en que participaron las armas bolivianas. Perú, en cambio, sufrió la guerra 3 años más, hasta 1883. En este punto de la clase pasamos a responder los objetivos de la misma. Sí, comenzamos. La primera nos dice: uno de los acontecimientos más polémicos de la participación de Bolivia en la Guerra del Pacífico fue la retirada de Camarones, episodio que se produjo durante el gobierno de... Respuesta inciso C, Hilarión Daza. Recordemos que esta retirada la había encabezado precisamente el presidente. La segunda nos dice: la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Bolivia, Perú y Chile, se inicia con la invasión chilena el 14 de febrero de 1879 al puerto de... Inciso C, Antofagasta es la respuesta. La tercera nos dice: la razón por la que una región tan inhóspita como Atacama se convierte en motivo de conflicto fue la evidencia de su riqueza, que se refleja sobre todo en la presencia de 2 productos. Respuesta inciso C, guano y salitre. La última, la cuarta, nos dice: el primer punto del territorio peruano atacado por las fuerzas chilenas y el primero que contó con la defensa de las tropas aliadas fue... Respuesta inciso A, Pisagua. De esta manera concluimos la clase de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión para seguir estudiando la historia como debe ser contada.